Esto ocurrió durante la primera semana de clases de mi primer año en la Universidad de Iowa. Recién comenzaba a sentirme cómodo con mi compañero de cuarto, quien estaba decidido a unirse a una fraternidad, y la semana de selección comenzaría la siguiente semana. Sin embargo, las fiestas ya estaban empezando el jueves de la primera semana. Mi compañero de cuarto no quería ir solo porque sería más difícil conocer gente de esa manera, así que me pidió que fuera con él. Acepté con gusto, aunque no tenía interés en unirme a una fraternidad. Aún así, tenía la intención de ir a fiestas. Después de todo, estaba asistiendo a una escuela conocida por sus fiestas. Mi compañero de cuarto quería ir a una fiesta de fraternidad el jueves, y luego a fiestas en diferentes fraternidades el viernes y el sábado. Esa noche de jueves nos dirigíamos a una de las fraternidades menos destacadas, probablemente una clandestina, según sus palabras. Su lógica para asistir era tener una fraternidad de respaldo en caso de que las de mayor rango no le dieran aceptación. La casa de la fraternidad estaba muy lejos del campus y en una zona del centro bastante deteriorada. Llegamos a una casa en la esquina, y si no fuera por la música estruendosa y los autos estacionados por todas partes, nunca hubiéramos imaginado que esa casa era una fraternidad. Literalmente parecía que se conformaron con la primera casa que encontraron. Llamamos a la puerta y fuimos recibidos de inmediato por un chico bajo y regordete con una camiseta blanca, sosteniendo un vaso solo. Su camiseta tenía manchas de sudor en las axilas y la zona media del vientre. Nos dijo que entráramos de inmediato. La fiesta en sí se llevaba a cabo en una habitación pobremente iluminada con alrededor de 50 chicos apretujados en la sala de estar. Hacía un calor infernal allí, y para empeorar las cosas, creo que vi a lo sumo a 2 chicas en toda la fiesta, ninguna de ellas atractiva. Pasé unos buenos 20 minutos hablando con un extranjero con sobrepeso tras otro, todos dando vibras antisociales. Eventualmente, hice señas a mi compañero de cuarto para que se preparara para irnos, pero un gran grupo de chicos junto a la puerta nos hizo decidir esperar un poco más para evitar la incomodidad de irnos temprano. Continué bebiendo las cervezas baratas que servían. Creo que me bebí 5 vasos antes de sentirme un poco mareado. Se acercó un chico robusto con una pequeña botella en la mano y me la entregó, sonriendo y diciendo que eso me pondría fuera de combate. Fingí reír y le agradecí, esperando que se fuera, pero simplemente me observó como si estuviera esperando a que lo bebiera. Así que lo hice. Eran quizás 2 chupitos de algún licor fuerte. Luego, el chico comenzó a hablar conmigo, y cada vez que insinuaba que quería alejarme, intentaba arrastrarme más profundamente en esta conversación unilateral. Las cosas empezaron a volverse borrosas rápidamente. Pronto recuerdo sentirme mareado de repente, y la habitación parecía oscurecerse. Eso fue lo último que recuerdo antes de despertar en una habitación oscura, acostado en una cama. Podía escuchar el sonido de la música amortiguada tras puertas cerradas, así que sabía que aún estaba en la casa de la fraternidad. Era una habitación muy oscura. Sin embargo, aún podía distinguir ciertos muebles en la habitación y una pequeña puerta de armario, pero poco más. Aún sobre la música estruendosa, escuché el sonido de una bolsa de plástico siendo pisoteada desde el armario, como si alguien hubiera pisado accidentalmente. Salí corriendo de esa habitación y bajé las escaleras de vuelta a la abarrotada sala de estar. Encontré a mi compañero de cuarto y lo saqué por la puerta principal, pasando junto al grupo de chicos que aún estaban de pie en círculo, justo al lado de ella. Durante el trayecto de regreso al campus, le dije a mi compañero de cuarto que me habían drogado. Casi llamó a la policía, pero le dije que sería absurdo e inútil. Luego, mi compañero de cuarto me hizo una pregunta incómoda. ¿Habían abusado de mí? No sentía ningún tipo de dolor, y mi ropa estaba igual, así que asumí que no. Cuando revisé la hora, me di cuenta de que solo estuve fuera tal vez 10 minutos antes de despertar. Lo que sea que el chico me dio, debió ser una especie de dudoso, gracias a Dios. Esa fue mi experiencia universitaria asistiendo a una fiesta clandestina en una fraternidad en la zona más deprimida de la ciudad, y sigue siendo mi experiencia más aterradora. Tuve un dormitorio individual durante mi primer semestre del segundo año. Estaba en la esquina del piso, un poco apartado del resto de las habitaciones del dormitorio,
ya que estaba en su propia sección. Tenías que girar una esquina para incluso ver la puerta. Era agradable porque podía seguir hablando con amigos en mi piso, invitar a gente a mi habitación y aún así tener privacidad cuando era hora de hacer tarea o dormir. Unas semanas después de empezar el semestre, mientras estudiaba para un examen de biología, el silencio fue interrumpido por un ruido. Me tomó un tiempo darme cuenta de que era un ligero golpeteo en la puerta. Era tan tenue que casi ni lo escuché. Grité, «¡Adelante!», pero la puerta no se abrió, así que me levanté para abrirla y no había nadie. Di la vuelta a la esquina para mirar por el pasillo. Nadie. Alguien obviamente estaba jugando conmigo. Regresé a mi cama y seguí estudiando, esta vez dejando la puerta abierta, pero nadie regresó. La siguiente noche, unos minutos después de apagar la lámpara de mi dormitorio para ir a dormir, el golpeteo en la puerta volvió, pero esta vez era mucho más fuerte, más parecido a un golpe. Pregunté, ¿quién es? Y nuevamente el golpeteo se detuvo y nadie respondió. Salí de mi cama rápidamente y abrí la puerta para ver que mi pequeño pasillo privado estaba vacío. Corrí los 10 pies desde mi puerta hasta la esquina para mirar por el pasillo principal del piso, pero no había nadie. A la mañana siguiente pregunté a algunos de los otros chicos del dormitorio si me estaban molestando. Todos dijeron que no. La siguiente noche me desperté después de haber estado dormido durante 3 horas. Alguien estaba golpeando mi puerta de nuevo, esta vez más fuerte que nunca. Tuve problemas para decidir si abrir la puerta o no esta vez. Con un ataque de valentía, me levanté y abrí la puerta. No había nadie, como esperaba, pero esta vez corrí a toda velocidad por el pequeño pasillo aislado de mi habitación. Y, al doblar la esquina, vi la espalda de alguien desapareciendo detrás de la esquina opuesta del pasillo. Corrí lo más rápido que pude por el pasillo y, al doblar hacia el próximo pasillo donde vi a la persona unos segundos antes, vi una puerta al final del pasillo cerrándose. No era una habitación de dormitorio, era un baño. Sentí que estaba listo para enfrentar a quien fuera este bromista, así que abrí la puerta del baño con fuerza. La luz estaba apagada. La encendí esperando ver a alguien escondido allí, pero no vi a nadie. Mi primer instinto fue revisar los 2 cubículos del baño, ambos cerrados. Me puse de rodillas y miré debajo de los 2 cubículos. Se podían ver 2 botas negras y pesadas desde debajo de una de las puertas de los cubículos. Respiré hondo y abrí el cubículo. Estaba confundido. Allí estaban las botas en el suelo, pero no había persona para usarlas. Y luego escuché un ruido de risa espeluznante. Gracias, no era una risa femenina o infantil. Era un tipo de risa que solo podía imaginar que era la de un hombre mayor y loco. Por alguna razón, mi confianza se había ido y estaba asustado, así que corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta. Salté de nuevo en mi cama y comencé a enviar mensajes de texto a todos mis amigos, aunque todos estaban dormidos. El golpeteo ocurrió una vez más esa noche. Lo ignoré. Duró unos 30 segundos antes de que la persona finalmente se diera por vencida. Hablé con todos en mi piso al día siguiente. Nadie más escuchó golpeteos y todos juraron que no me estaban gastando una broma. Todos parecían sinceros. No sé por qué esta persona eligió molestarme ni quién era. Juzgando por las botas y la risa que escuché, era un hombre mayor, aunque eso me perturba. Era mi primer año en la universidad y acababa de terminar de desempacar todas mis cosas en mi habitación. Mi familia se acababa de ir más tarde ese mismo día, cuando finalmente llegó mi compañero de cuarto. Desde el principio supe que este chico era la persona más inepta socialmente que había conocido. Me presenté como Dan, extendiendo mi brazo para darle la mano. Él se detuvo, miró hacia abajo mi brazo como si no lo entendiera al principio. Luego rió y me dio un apretón de manos casi muerto. Tuve que preguntarle su nombre, ya que ni siquiera me lo dijo cuando nos dimos la mano. Resultó ser Dale. Intenté entablar una pequeña conversación, pero solo respondía a mis preguntas con sí o no, riendo o sonriendo incómodamente de vez en cuando. En cuestión de minutos, ambos estábamos sentados en nuestras camas, con las computadoras portátiles, sin hablar entre nosotros. Estaba molesto, y planeaba solicitar que me asignaran un compañero de cuarto diferente. Cualquiera sería mejor que Dale. Pensé que Dale era simplemente un chico muy torpe.
Pero pronto descubrí que era mucho más que eso. Conocí a algunos de los otros chicos de mi piso, y parecían geniales, lo cual era bueno. Regresé a mi dormitorio después de explorar el campus la primera noche para encontrar a Dale todavía en la misma posición en la que estaba cuando me fui. Le pregunté, ¿qué pasa, Dale? Y no respondió, para mi sorpresa. Eran las 9:30 y no tenía nada que hacer, así que apagué la lámpara de mi lado de la habitación y me fui a dormir. Sin embargo, no logré conciliar el sueño pronto. Dale estuvo en su computadora hasta las 3 de la mañana. Cuando finalmente cerró su computadora, me quedé dormido bastante rápido, pero me desperté dentro de la hora. Las persianas de nuestra habitación estaban abiertas, y la luz de la luna que se colaba iluminaba todo, incluido Dale sentado en el borde de su cama mirándome. Me levanté, me froté los ojos y le dije, «Dale, ¿qué demonios estás haciendo?». Él respondió en un susurro, «Lo siento», y se acostó. A la mañana siguiente, me desperté para descubrir que Dale ya se había levantado. Sentí que era la primera vez que salía de la habitación. Era sábado, el primer sábado del año, lo que significaba orientación y todas las festividades del campus. Durante la orientación, mientras mi grupo caminaba por los jardines de la escuela, escuché a un par de estudiantes adelante diciendo, «¿Qué está haciendo ese chico allí?». Vi a quién se referían. Era Dale, literalmente sentado en la tierra detrás de un arbusto, frotando la corteza de un árbol con la mano. La líder de orientación no se dio cuenta. De lo contrario, estoy seguro de que habría dicho algo. Solo pasé por allí sin decir nada. Eventualmente les conté a los dos chicos que escuché que él era mi compañero de cuarto como una forma de entablar una conversación y quizás hacer algunos amigos. Se disculparon por mí. Ninguno de nosotros sabía si era apropiado reírse o no, pero lo hicimos. Me hice amigo de esos dos chicos y planeamos reunirnos esa noche. También supe, al regresar a mi dormitorio, que la escuela me había encontrado otro compañero de cuarto. Parecía que las cosas estaban mejorando rápidamente. Salí de la habitación esa noche para encontrarme con los dos chicos que conocí, y cuando regresé, Dale estaba sentado en la silla frente a la puerta. Le dije, «Oh, hola, ¿qué pasa?». Él respondió, «Nada», de manera muy objetiva. Me senté en mi cama, abrí mi computadora portátil y me di cuenta de que olvidé cerrarla. También me di cuenta de que todos mis correos electrónicos habían sido abiertos, correos que estaba bastante seguro de que ni siquiera había leído, y varias carpetas mías habían sido abiertas. Todos debieron haber husmeado en mi computadora. Cuando le pregunté si lo hizo, respondió con un no muy fuerte. Medio segundo después de que terminé mi pregunta, podía leerlo como un libro. Este chico espeluznante estaba literalmente revisando mi computadora cuando no estaba. Sabía que lo hizo, pero no lo perseguí. Estaba listo para irme a dormir, así que fui a mi cama a buscar mis pijamas y sentí que mi ropa también había sido movida. Sabía que saldría de allí para siempre al día siguiente, así que no dije nada. Me desperté en mitad de la noche con el sonido de una cremallera. Me levanté y vi a Dale en el suelo revisando mi mochila. Esta vez encendí la lámpara, enfrentándolo al respecto. Hizo el tonto diciendo, «Creo que tienes mi cepillo de dientes por error». Era lo más cercano a la astucia que había mostrado hasta ese momento. Aún así, sabía que estaba mintiendo y que algo andaba mal con él, así que no pude ponerme físico con él. Al día siguiente, conocí a mi nuevo compañero de cuarto en el mismo edificio, y todo fue bien. El domingo por la noche, después de tener una conversación decente con mi nuevo compañero de cuarto, que no era un alma social, pero era mucho mejor que Dale, ambos apagamos las luces y nos fuimos a dormir. Por tercera noche consecutiva, me desperté a una hora extraña de la noche por un ruido extraño. Era un ruido extraño de clic. No era constante, pero lo escuchaba al menos 2 veces cada 30 segundos. Me levanté esperando encontrar algo inocente como una bolsa pesada presionando un tablón de piso débil o incluso un ratón. Pero al inspeccionar la habitación, me di cuenta de que el sonido provenía en realidad del otro lado de la puerta. La luz nocturna en el área común siempre estaba encendida, así que cuando miré por la mirila, pude ver el cuero cabelludo de la persona parada al otro lado de nuestra puerta. Estaba mirando hacia abajo,
así que no pude ver su rostro, pero ahora que estaba prestando atención, me di cuenta de que los pequeños ruidos de clic provenían del pomo de la puerta. Estaba seguro de que la persona estaba tratando de abrir la puerta. Marqué el número del departamento de policía del campus y aparecieron en menos de 5 minutos en la sala común. Y solo entonces me sentí seguro de abrir la puerta. Encontré a los oficiales con Dale esposado. Tenía la corazonada de que era él. Les conté todo, que él era mi excompañero de cuarto que estaba fisgoneando en mis cosas. Así que cambié de dormitorio solo para descubrir que intentaba entrar en mi nuevo dormitorio. Se lo llevaron. No sé qué le pasó después, pero nunca lo volví a ver. O fue suspendido por el semestre o expulsado. Pasé el resto de mis años en la universidad como cualquier otra persona. Sin embargo, la experiencia aterradora que tuve con Dale aún surge en mi mente de vez en cuando. Fui a la Universidad de Binghamton durante 2 años. Rápidamente, formé un gran grupo de amigos y salíamos todos los fines de semana. Un viernes por la noche en octubre, cuando mi grupo no tenía grandes planes, decidí pasar el rato en la reserva natural de la escuela junto al lago con 2 amigos cercanos. Había un pequeño claro en el lado opuesto del lago que era conveniente para hacer fogatas, ya que estaba tan lejos de la vista de la escuela o la seguridad del campus. A veces, los jóvenes venían aquí para fumar marihuana, beber y básicamente consumir todo tipo de drogas, aunque no era muy común. Era un lugar relativamente desconocido para la mayoría en el campus, y eso nos gustaba. Esa noche llevamos un montón de cervezas, encendimos una fogata y pasamos el rato, teniendo lo que llamábamos en ese momento una brocheta. A medida que avanzaba la noche, el tiempo parecía pasar más rápido con el efecto del alcohol. Finalmente, llegamos al punto en que todos nos reíamos tan fuerte que uno de mis 2 amigos estaba en el suelo rodando entre las hojas. Fue entonces cuando mi otro amigo dejó de reír y se fue. Todos nos pusimos alerta y escuchamos el crujir de hojas y ramas a lo lejos. Tiramos nuestras botellas al lago, ya que ninguno de nosotros tenía 21 años, y no era raro que la policía del campus patrullara los bosques los fines de semana para atrapar a jóvenes consumiendo drogas. Metimos el resto de las cervezas en una mochila. Estaba moderadamente borracho, así que mi paranoia era más alta de lo habitual, probablemente lo mismo para todos nosotros. El fuego nos exponía a cualquiera que pasara por el bosque, pero este lugar era tan desconocido y lejano del campus que era raro encontrar a alguien más tan adentrado en el bosque. Sonaba como una sola persona a lo lejos. Aplausos. El sonido de una rama de árbol rompiéndose no muy lejos nos asustó a todos. Ninguno éramos realmente confrontaciones en nuestro grupo, así que nos faltaba esa persona que tendría la confianza para levantarse y gritarle a quien estuviera allí. En lugar de eso, todos nos quedamos en silencio, callándonos mutuamente. Oímos lo que parecía ser alguien o algo, dando vueltas alrededor de nosotros, o al menos caminando en forma de C, alrededor de nuestro pequeño campamento. Empezó a sentirse como si estuviéramos en la película, El proyecto de la bruja de Blair. Porque estos sonidos en la distancia cercana, como ramas de árboles crujientes y hojas aplastándose en el suelo, seguían resonando en nuestro campamento. Nos reímos al principio, pero personalmente, pronto me aterró quién o qué podría ser. De repente, un fuerte golpe nos hizo saltar a los 3. Al principio no entendí, aunque vi lo que causó el sonido. Me llevó unos segundos asimilar el hecho de que una rama había sido arrojada al centro de nuestro pequeño lugar junto al fuego. Uno de mis 2 amigos salió corriendo, mientras que mi otro amigo y yo nos quedamos mirándonos, medio riendo y medio preocupados. Sentía que aún no sabíamos si esto era una especie de broma o no. Luego, mi amigo soltó un grito de dolor, cuando otra rama le golpeó en la cara. Agarré la mochila, ayudé a mi amigo a levantarse del suelo, y corrimos en dirección a nuestro dormitorio. Cuando llegamos a la carretera que separaba la reserva natural de nuestro dormitorio, nos detuvimos para recuperar el aliento. Pero quienquiera que estuviera allí demostró estar siguiéndonos cuando escuchamos pasos, acercándose a la carretera. Continuamos corriendo de vuelta al dormitorio, y cuando llegamos a nuestro piso, ya encontramos a nuestro otro amigo en su habitación. Miramos por la ventana de su habitación hacia el bosque,
y alguien iba de un lado a otro junto al bosque. Cada vez que pasaba un coche, volvía al bosque. Finalmente, la persona, o lo que sea que era, volvió al bosque para no ser vista nuevamente por nosotros. Continuamos nuestra sesión de bebida en la habitación del dormitorio, y en 10 minutos estábamos todos riendo al respecto. No fue hasta la mañana siguiente que nos dimos cuenta de lo aterrador que fue realmente esa experiencia. Después de eso, nunca volvimos realmente al bosque después del anochecer. Mi compañero y yo estamos asignados a una unidad en el departamento del sheriff que maneja correas o monitores de tobillo. Una noche, mientras buscábamos a alguien que se había evadido del programa, la seguimos hasta su última ubicación conocida en una zona algo sombría de nuestro condado. No muchos encuentros son rutinarios, pero este desde el principio fue inquietante. Mi compañero se acercó a la puerta principal mientras yo mantenía el costado de la casa, enfocándome en él y en el costado de la casa. Después de golpear la puerta, pudimos escuchar movimiento desde adentro, y al abrirse la puerta, una mujer de mediana edad asomó lentamente la cabeza y me miró directamente a mí. No había forma de que supiera dónde estaba parado. No estaba a la vista de ninguna ventana en la parte delantera o lateral de la casa. Lo extraño fue que la mayoría de las personas responderían a la persona en la puerta principal y no mirarían primero al costado de la casa. Después de un momento, nos dejó entrar después de preguntarle si conocía a Camille, a quien estábamos buscando. Murmuró algo sobre que ella estaba allí. Las cosas pasaron de 0 a 100 de inmediato cuando ella se tiró al suelo y empezó a gatear de manos y rodillas gritando por Camille. Esta mujer claramente tenía problemas mentales evidentes y supusimos que Camille era una cuidadora de algún tipo. Ambos sabíamos que la situación era extraña, pero comenzamos a buscar en la casa. Durante todo el tiempo, esta mujer gritaba por Camille, nunca poniéndose de pie y simplemente siguiéndonos en el suelo. Debió de ser alrededor de las 8 p.m. y estaba oscuro afuera. La casa tenía una luz encendida en el interior. No había televisores ni electrónicos de ningún tipo. La casa tenía una sensación extraña, y la disposición de esta casa de estilo antiguo tenía alrededor de 4 habitaciones y 2 pisos. Cada vez que salía de una habitación, juraba que estaba en una parte de la casa en la que no había estado recientemente. Entraba en un pasillo y parecía estar en otra parte de la casa, como si hubiera entrado en una especie de brecha dimensional o algo así. La mujer a veces estaba justo detrás de mí sin hacer ruido. Empecé a cuestionarme cómo era posible todo esto. En un momento, ambos entramos al piso de arriba, que parecía ser un piso normal con habitaciones o tal vez un baño en la parte superior de las escaleras. Al intentar abrir la puerta inicialmente, no cedía. Parecía que de alguna manera estaba sellada, como si la hubieran pintado y la pintura se hubiera secado en las costuras de la puerta. Después de hacer un esfuerzo adicional, la puerta se abrió revelando un desván en lugar de habitaciones. Si recuerdas Actividad Paranormal, cuando el chico encuentra una foto de su esposa e hijo en el aislamiento, así es como se veía. No había nada más que espacio de almacenamiento, aislamiento y una bombilla de estilo antiguo con una cuerda colgando de ella. La mujer simplemente estaba sentada al pie de las escaleras observándonos, gritando ocasionalmente por Camille. Después de lo que pareció una hora buscando esta casa una y otra vez, entrando en habitaciones en las que juraba que acababa de salir, decidimos abandonar la propiedad. Mientras nos alejábamos, la mujer estaba parada justo frente a la puerta, mirándonos mientras nos íbamos. Según lo que informamos a la central y cuando despejamos la propiedad, solo estuvimos allí durante 20 minutos, pero se sintió como si hubiéramos estado allí durante más de 1 o 2 horas. No sé qué fue más inquietante, el hecho de que era tarde en la noche, la mujer gritando el nombre de Camille y gateando de manos y rodillas, ella apareciendo silenciosamente detrás de mí cuando no la había escuchado moverse, o el hecho de que estaba parada en la puerta simplemente mirándonos mientras nos íbamos. No hemos vuelto a esa casa. Una vez respondí a una llamada de un posible allanamiento. Una joven que vivía sola llamó temerosa diciendo que al llegar a casa encontró una ventana rota en la planta baja, pero no parecía que hubiera sido robada y no podía encontrar a nadie dentro. Sin embargo, cuando subió las escaleras para ir a la cama, pensó que podía escuchar pasos moviéndose en la planta baja. La llamada se desconectó poco después de que dijo eso, y la mujer no respondía a ninguna de las llamadas de retorno.
Tomé la llamada y llegué a la pequeña casa. Fui a golpear la puerta principal y, después de 1 minuto, volví a golpearla y toqué el timbre. Después de otro minuto, lo intenté una vez más, golpeando fuertemente y tocando el timbre de nuevo. Como no hubo respuesta, decidí inspeccionar la casa. Di vueltas alrededor de la casa y encontré la ventana rota, lo suficientemente grande como para pasar fácilmente. Metí la cabeza en la oscura casa y grité: «¡Es la policía!». Hubo silencio. Informé a la central que la casa parecía estar en silencio y que más oficiales estaban en camino, pero no me sentía bien esperando, en caso de que alguien estuviera realmente en peligro. Informé que iba a entrar a la casa a través de la ventana, y luego lo hice. Pasé por encima de los cristales rotos hasta la cocina. Saqué mi pistola y comencé a caminar por la cocina, escuchando el crujir del vidrio bajo mis botas. Grité a la casa para que mi presencia como oficial de policía fuera conocida por cualquier persona que estuviera dentro. No escuché ningún paso, así que subí las escaleras, ya que la mujer en el teléfono había dicho que escuchó pasos abajo, lo que significaba que su dormitorio estaba arriba. No intentaba ser demasiado silencioso al subir las escaleras, pero tampoco estaba dando pasos fuertes. No sabía qué esperar, si alguien con un arma estaba en la casa, o si la mujer estaba sola en la cama. Dije: «Señora, soy un oficial de policía. ¿Está usted aquí?». Escuché una suave voz femenina desde arriba diciendo que sí. Seguí la voz hasta uno de los dormitorios, donde vi a una mujer sentada en la cama bayo, las mantas. Me miró y le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, pero noté un ligero temblor en su voz. Mantuve las luces del dormitorio apagadas mientras la miraba. Había suficiente luz natural de la luna en la habitación para examinar su expresión facial. Se veía angustiada. Le dije que estaba respondiendo a su llamada telefónica y luego le pregunté por qué colgó y no respondió a las llamadas de retorno. Tartamudeó y dijo que no había nadie aquí. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Miré el armario y asentí ligeramente con la cabeza. Ella movió muy ligeramente la cabeza negativamente. Miré debajo de la cama, señalé, y ella asintió con la cabeza afirmativamente. El peso de la presión sobre qué hacer a continuación era como 1000 libras. La mejor idea que se me ocurrió en el momento fue decirle: «Está bien, señora, solo necesito que firme este formulario de informe indicando que estuve aquí y que no hubo nada inusual». Ella dijo que sí. Se levantó de la cama y vino hacia mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la empujé fuera de la habitación, saqué mi pistola y grité: «Sal de debajo de la cama». Aún estaba impactado cuando vi a una figura oscura saliendo lentamente de debajo de la cama. Le ordené que pusiera las manos primero y soltara cualquier arma. Escuché el estruendo de algo caer al suelo, que resultó ser un arma. Un hombre de mediana edad, vestido todo de negro, salió de debajo de la cama con las manos en alto y lo arresté en el acto, llevándolo afuera justo en el momento en que llegaban los otros oficiales. La mujer colgó el teléfono cuando pensó que los pasos estaban arriba y no quería que el intruso escuchara el audio de la llamada telefónica. También por eso no contestó el teléfono, porque en este punto el intruso había entrado en la habitación y la tenía a punta de pistola. Dado que la policía ya estaba en camino por alguna razón, en lugar de huir del lugar, el intruso amenazó con dispararle a la mujer si hacía algún ruido cuando la policía llegara después de que yo hubiera llamado al timbre. Se escondió debajo de la cama y le dijo que fingiera que no estaba allí. Me alegra haber entendido la situación. Podría haber tomado varias direcciones si no lo hubiera hecho. Soy un oficial de policía en el sur de Nueva Jersey. He estado haciendo esto desde los 23 años. En su mayor parte, no es tan emocionante como se hace creer. No sucede mucho en mi condado. Por lo general, las llamadas más graves son disturbios o un hurto ocasional con algo un poco más serio de vez en cuando. He trabajado en prácticamente todos los turnos posibles. Pasé mi tiempo en el turno de noche y definitivamente hubo llamadas más extrañas durante la noche que durante el día. Pero esta vez, mientras trabajaba el turno de noche, no recibí ninguna llamada. Simplemente iba cruzando por una carretera tranquila sin luces y con bosques a ambos lados.
Vi el reflejo de las luces traseras que se acercaban repentinamente por el lado derecho de la carretera, sobre la hierba. A medida que me acercaba, vi que la puerta del lado del conductor estaba abierta. Comencé a desviarme hacia la hierba mientras disminuía la velocidad, planeando salir para ver si el conductor necesitaba ayuda. Vi a alguien salir del auto, pararse junto a la puerta por un segundo y luego empezar a correr hacia el bosque. Radié los códigos para una persona o vehículo sospechoso, y salí del auto con mi linterna encendida y la mano en la funda por si acaso. En esta situación, tenía que esperar lo peor. Llegué a la puerta delantera del auto y miré adentro, medio esperando ver a alguien más sentado allí, pero el auto parecía vacío. Sin embargo, había un olor desagradable que emanaba desde el interior del auto. Olía como a un animal en descomposición. Llamé hacia el bosque preguntando si alguien estaba allí y necesitaba ayuda, y me acerqué a la línea de árboles agitando la linterna. Regresé al auto para mirar más de cerca dentro del lado del pasajero. Había varios pañuelos y toallas de papel ensangrentados en el piso del lado del pasajero, así como en los asientos traseros. Estaban empapados de sangre. Todo el papel estaba oscuro rojo. En algún momento, mientras miraba dentro del auto, escuché pasos dentro del bosque. Giré con mi linterna y grité, «¡Sal de los bosques!». No vi a nadie. Alguien estaba escondido allí. Y eso se confirmó cuando escuché una voz profunda en algún lugar más allá de los árboles y arbustos. No tenía idea de lo que decía la voz. Respondí diciendo, «Muéstrate, estás herido». Me preparé para desenfundar mi arma mientras me acercaba un poco más, repitiendo la pregunta, «¿Estás herido?». Sin respuesta. La voz que escuché antes no sonaba como la de una persona herida desangrándose. Además, ¿por qué correrían hacia el bosque al ver un auto de policía? Algo estaba muy mal. Regresé al auto y pedí asistencia. Noté mientras investigaba el auto más a fondo que no tenía placas y cuando volví a la parte trasera, encontré algo que casi me hace vomitar de shock. Había algo pesado envuelto en toallas de papel ensangrentadas. Lo desenvolví con guantes para descubrir una mano cercenada. Me tomó un momento darme cuenta de lo que era porque estaba completamente roja y empapada de sangre. Ahora, esta situación pasó de un 5 a un 10. Radié que había un posible asesinato y necesitaba refuerzos. Encendí las luces de mi patrulla para que otros oficiales identificaran fácilmente mi ubicación. Cuando llegó el respaldo, hicimos una búsqueda exhaustiva en el bosque en busca de posibles rastros de sangre, pero no encontramos nada. Ni siquiera había rastros de sangre que llevaran desde el auto, lo que significaba que la mano y la sangre en los pañuelos que encontré podrían no ser de la persona que vi correr al bosque. Finalmente, tuvo que venir la unidad canina y buscar a la persona. Horas y horas se dedicaron a la búsqueda, pero no se encontró nada. El vehículo fue confiscado. Alguien de un pueblo cercano lo había reportado como robado y dijo que no tenía idea de quién podría haber robado su auto. Se tomaron huellas dactilares del volante y se realizó una prueba de ADN en la mano. No hubo coincidencias en la base de datos. Hasta el día de hoy, no ha habido ningún progreso en descubrir quién era el conductor de ese auto y a quién pertenecía la mano cercenada. Mi familia y yo vivíamos en el centro de Georgia. No muchas historias surgen de esta zona, y la que estoy a punto de compartir nos alegra de ese hecho. Mi primo, al que todos llamábamos Bob, ha sido policía durante 5 años. Ingresó a la fuerza con ojos brillantes y optimismo. Supongo que como muchos lo hacen. Suena cursi, pero realmente quería marcar la diferencia y ayudar a mejorar la vida de las personas en su comunidad. Un día recibieron una alerta de una casa en algún lugar entre Macon y Roberta. Según Bob, era un lugar que la gente pensaba que estaba abandonado desde hacía años, lo que da una idea del estado de la casa. De todos modos, cuando llegaron, un anciano estaba sentado en los escalones fuera de la puerta principal con las manos en los bolsillos. Bob y el otro oficial se acercaron a él y se alarmaron al ver que el hombre lloraba, o más bien sollozaba, y también murmuraba algo sobre lo terrible que era. Intentaron interrogar al hombre, pero estaba completamente incoherente. No pasaron más que un par de segundos para darse cuenta de que el pobre hombre estaba traumatizado. Mientras su compañero solicitaba otro automóvil, Bob sacó su arma y decidió entrar en la casa.
El olor dentro de la casa era abrumadoramente rancio. Me contó que la cocina y la sala de estar estaban completamente destrozadas. Estaba claro que los dueños de la casa eran acumuladores, con olas y sartenes apiladas casi hasta el techo, alimentos en mal estado por toda la mesa, recipientes para llevar esparcidos por el suelo. Era repugnante. Siguiendo el protocolo, Bob llamó para ver si alguien respondería. Silencio. Me dijo que incluso con toda su formación y experiencia durante esos 5 años, su frecuencia cardíaca ya estaba aumentando rápidamente. Con el arma lista, revisó la sala de estar y vio que no había nadie allí. Se dirigió por el pasillo, donde el olor empeoraba considerablemente. Justo cuando todo se volvía insoportable, se cubrió la boca y la nariz, y abrió la puerta de lo que sospechaba que era el dormitorio. En la cama yacían 2 cadáveres de piel gris y cubiertos de moscas. A pesar de su estómago revuelto, Bob decidió acercarse para observar más de cerca, una decisión de la que dijo arrepentirse desde entonces. Uno de los cadáveres era masculino y el otro femenino. La piel de sus rostros ya comenzaba a desprenderse, y las moscas volaban dentro y fuera de sus bocas. Al inspeccionar el cadáver femenino, quedó horrorizado al descubrir que sostenía otro cuerpo aún más pequeño, el de un bebé muerto. No fue hasta que una gran cucaracha salió de la boca del bebé muerto que Bob salió corriendo de la casa. Tropezó y vomitó su almuerzo por los escalones en los que el hombre había estado sentado. Cuando finalmente llegaron los demás autos, pudieron realizar una inspección más detallada. El anciano al que Bobby y su compañero conocieron cuando llegaron por primera vez era un antiguo compañero de trabajo y amigo del difunto. Habían trabajado juntos en una empresa empaquetadora de duraznos. El hombre se presentó durante más de una semana y fue a su casa para ver si estaba bien. El pobre hombre fue el primero en ver esa horrible escena en el dormitorio. La historia que reconstruyeron fue que la esposa y el esposo, en algún momento, se habían vuelto adictos a los opioides después de alguna operación un año o así antes. Comenzaron a abusar juntos de analgésicos, y la adicción creció hasta que comenzaron a inyectarse y aspirar heroína. Su hija, que no tenía más de un par de años, murió por negligencia. Cuando el esposo y la esposa descubrieron el cadáver de su bebé, finalmente se quebraron por completo y decidieron poner fin a sus vidas. El forense encontró suficiente heroína en sus cuerpos como para matarlos 2 veces. Bob todavía está en la fuerza, pero empezó a beber un poco demasiado después de eso. Ha estado yendo a terapia y ha logrado controlar su consumo de alcohol, pero casi cada vez que hablamos, dice que todavía tiene pesadillas con el cadáver de ese pobre niño, y en sus pesadillas, el bebé sigue llorando. Fue una de esas noches en las que el sueño me eludía, que me encontré navegando sin rumbo por Craigslist en busca de una buena oferta en un par de Air Jordan. Una vez que mi obsesión por las zapatillas se había intensificado a lo largo de los años, el deseo de poseer un par de esos zapatos icónicos era más fuerte que nunca. Sin embargo, el elevado precio siempre me había disuadido. Esa noche, mientras hojeaba numerosas publicaciones, me encontré con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Un par nuevo por tan solo $300, la mitad del costo habitual. La publicación incluía varias fotos que mostraban los zapatos desde diferentes ángulos. Parecían estar en condiciones prístinas y mi emoción era palpable, aunque un sentimiento molesto en el fondo de mi mente me instaba a tener cautela. Pasé un tiempo examinando la publicación, comparando las fotos con imágenes de Air Jordan 1s auténticos. Todo parecía coincidir y no pude encontrar señales obvias de estafa. Aún así, una pequeña voz dentro de mí albergaba dudas. A pesar de mi aprensión, decidí enviarle un mensaje al vendedor. Tras un breve intercambio, acordamos encontrarnos al día siguiente en una gasolinera no muy lejos de mi casa. Esa noche, me acosté en la cama con el estómago revuelto por los nervios. Me dije a mí mismo
que simplemente estaba siendo paranoico. Al día siguiente, retiré los $300 y me dirigí a la gasolinera. El cielo estaba nublado, lo que creaba una atmósfera sombría y opresiva en las calles desiertas. Apoyado en mi coche, escaneé la zona en busca de algún signo de vida. La gasolinera parecía abandonada y el silencio era ensordecedor. Con cada minuto que pasaba, me ponía más nervioso. Traté de convencerme de que simplemente estaba exagerando. El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaba, con mi mente llena de innumerables escenarios sobre cómo podría salir mal el intercambio. Finalmente, un coche viejo entró en el estacionamiento y mi corazón dio un vuelco en mi garganta. El coche estacionado a varios lugares de distancia tenía al conductor, un hombre desaliñado, con barba grasosa y cabello despeinado, que me hizo gestos. Dudé un momento antes de acercarme cautelosamente, sintiendo el peso del dinero en mi bolsillo mientras caminaba hacia él. Saludé al hombre tratando de parecer casual a pesar de la inquietud que me carcomía. Él respondió con un saludo torpe. Sus ojos se movían nerviosamente por el estacionamiento. Le entregué el dinero y él lo contó rápidamente, con los dedos temblando ligeramente. Luego me informó que iría a buscar sus zapatos al maletero. Se dirigió hacia atrás de su coche y mi anticipación creció. Con mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho, lo vi tambalearse con las llaves, aparentemente luchando por abrir el maletero. Mis pensamientos corrían y un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé las innumerables historias que había escuchado sobre tratos sospechosos en Craigslist. Consideré alejarme, pero la perspectiva de poseer esos Air Jordan 1s me mantuvo en el lugar. Finalmente, el hombre abrió el maletero, revelando una caja de zapatos en su interior. Un sentimiento de alivio me invadió y me reprendí por ser excesivamente paranoico. Pero mientras él se acercaba a la caja, sus movimientos se volvieron sospechosamente apresurados. Miró nerviosamente a su alrededor antes de cerrar bruscamente el maletero y correr de vuelta al asiento del conductor. Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera reaccionar, el motor del coche rugió y el hombre salió del estacionamiento, dejándome en medio de una nube de polvo y confusión. Permanecí allí atónito, mientras la cruda realidad de la situación me caía encima. Me habían estafado $300. Una mezcla de rabia y humillación brotó dentro de mí, y me maldecí por ser tan ingenuo. Sabía que no debía confiar en mis instintos, pero ya era demasiado tarde. El coche desapareció por la carretera y me quedé solo con el ego magullado y la cartera vacía. Mientras conducía a casa, repasando los eventos en mi mente, la magnitud de mi error quedó clara. Debería haber insistido en más pruebas, como fotos adicionales, una videollamada para ver los zapatos o incluso un acuerdo formal. Debería haber elegido un lugar más concurrido, como un centro comercial bullicioso o un estacionamiento bien iluminado con cámaras de seguridad. Ignoré tantas señales de alerta, cegado por mi deseo de poseer esos Air Jordan 1s. Durante los siguientes días, me consumió la decepción y el autorreproche. Informé el incidente a la policía, pero era consciente de que las posibilidades de recuperar mi dinero eran casi nulas. También denuncié al vendedor en Craigslist, decidido a evitar que alguien más sufriera el mismo destino. Sin embargo, a pesar de mis acciones, la vergüenza de ser engañado y estafado continuaba persiguiéndome. Compartí mi historia con amigos y familiares, esperando que aprendieran de mi experiencia y fueran más cautelosos en sus propias transacciones. Algunos ofrecieron simpatía, mientras que otros no pudieron evitar reírse de mi desgracia.
Sabía que nunca viviría la vergüenza, pero me comprometí a usar la experiencia como lección. Meses después, finalmente ahorré lo suficiente para comprar un par de Air Jordan 1s de un vendedor de confianza. Mientras sostenía los zapatos en mis manos, no pude evitar sentir un sentido agridulce de triunfo. El recuerdo de mi encuentro fallido en Craigslist aún me impactaba, pero sabía que saldría de la experiencia más sabio y cauteloso. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a bajar la guardia. Usaría mi difícil lección aprendida para ayudar a otros a evitar caer en la misma trampa. Tengo esta historia increíble sobre el momento en que vendí mi vieja consola de juegos en Craigslist. Me había actualizado a una versión más nueva y pensé que podría ganar un poco de dinero vendiendo la antigua. Puse un anuncio con fotos y todos los detalles y en cuestión de horas recibí un mensaje de alguien interesado. El comprador parecía lo suficientemente normal, así que acordamos encontrarnos en una cafetería al día siguiente. Pensé que sería un intercambio rápido y fácil, pero vaya, estaba equivocado. Al día siguiente llegué a la cafetería un poco temprano y me senté junto a la ventana con mi consola de juegos empacada y lista para irme. Seguía revisando mi teléfono para asegurarme de no haber perdido ningún mensaje del comprador. Justo a tiempo, entró este tipo y pude decir que era el que había estado enviando mensajes. Tenía esta mirada intensa, pero la pasé por alto pensando que estaba ansioso por obtener la consola. Mientras se sentaba, noté que estaba muy nervioso, como si estuviera en alerta. No hizo pequeña charla, solo pidió ver la consola de inmediato. Accedí, desempacándola y mostrándole todo lo que estaba incluido. Mientras lo examinaba, noté que miraba nerviosamente alrededor, como si esperara que alguien saltara sobre él. Era un poco inquietante, pero pensé que era solo una persona ansiosa. Después de que pareció estar satisfecho con la consola, sacó un grueso fajo de billetes y comenzó a contarlos en la mesa. Sin siquiera intentar esconderlo, simplemente lo dejó para que todos lo vieran. Me hizo sentir incómodo. Pude notar que otras personas en la cafetería nos miraban. Rápidamente tomé el dinero que contó y lo metí en mi bolsillo. Luego empezó a hacerme un montón de preguntas extrañas, como si tuviera otros sistemas de juegos o electrónicos valiosos en casa. Traté de evadir las preguntas sin revelar demasiada información, pero estaba claro que estaba tratando de indagar en mi vida personal. Cuantas más preguntas hacía, más incómodo me sentía. Había algo raro en este tipo, pero no sabía qué hacer. Finalmente, terminamos la transacción. Empaqué la consola y se la entregué. Cuando se levantó para irse, me dio una sonrisa escalofriante y dijo que esperaba hacer negocios conmigo nuevamente pronto. Forcé una sonrisa y asentí. Solo quería dejar todo esto atrás. Pero mientras lo veía alejarse, no pude evitar sentir que acababa de cometer un gran error. En los siguientes días, seguía reproduciendo el encuentro en mi cabeza, preguntándome si había revelado demasiada información sobre mí mismo. Me volví paranoico, revisando constantemente mis cerraduras y mirando por mis ventanas, medio esperando ver al comprador espeluznante acechando afuera. Entonces, una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de mi casa tomada desde el otro lado de la calle con un mensaje: «Bonita placa que tienes ahí». Mi corazón se hundió, me sentí enfermo. Este tipo había descubierto dónde vivía y ahora me estaba acechando. No sabía qué hacer, así que llamé a la policía y reporté el incidente. La policía abrió una investigación y sugirió que me quedara con un amigo o un familiar durante unos días.
También me aconsejaron que estuviera atento a mi presencia en línea y que fuera cauteloso con la información que compartía. Seguí su consejo y me quedé con un amigo durante un tiempo, aterrorizado por lo que podría suceder a continuación. Eventualmente, la policía se puso en contacto conmigo y me informaron que habían identificado al tipo de la cafetería. Resultó que tenía un historial de acoso y persecución y había atacado a varias otras personas que le habían vendido artículos a través de Craigslist. Lograron capturarlo y presentar cargos, lo que me dio algo de alivio, pero no borró completamente el miedo que se había arraigado en mi mente. Durante la investigación, la policía descubrió que vivía en un apartamento destartalado, lleno de bienes robados y equipos de vigilancia. Había estado vigilando a sus víctimas durante meses, aprendiendo sus rutinas y recopilando información sobre sus vidas. No podía creer lo cerca que estuve de convertirme en una de sus víctimas y lo fácil que fue para él infiltrarse en mi vida. Mis amigos y familiares quedaron impactados por todo el suceso. No podía creer que algo tan aterrador le hubiera pasado a alguien que conocían. Incluso ahora, años después, el recuerdo de ese comprador espeluznante y su sonrisa escalofriante aún me persigue. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias y quieres escuchar más, por favor suscríbete, dale me gusta y apoya este nuevo canal. Tenemos más historias para que escuches.